Acabamos de llegar al año 2021 y bueno, las cosas básicamente siguen siendo muy similares, salvo que esta vez vamos a pasar un verano encerrados. Y bueno, al pasarla encerrados vamos a tener que estar consumiendo cosas dentro de la casa, ya sean libros, películas o series. Así que este creo que es un buen momento para reencontrarnos con algo que a veces hemos dejado un poco de lado, que es el cine. Pero el cine de cine, pues no el cine de Rápidos y Furiosos que parece un videoclip de reggaetón de 2 horas. Sino películas rescatables que tengan temática profunda, un cuestionamiento a las cosas existentes o que al menos sea visualmente atractiva. Y bueno, como el cine es una de mis pasiones, en este video he querido hacer lo siguiente: una breve historia del cine peruano. Y sí, no todo es a su madre, no todo es Cachín buscando chamba o Carlos Carlín interpretando a Carlos Carlín en Papá YouTuber. El cine ha tenido una evolución muy interesante a lo largo de la historia del Perú y hoy vamos a conocer un poco más acerca de ello. Quiero agradecer a los casi ya 52.000 suscriptores que tiene el canal de YouTube, y si estás viendo este video por Facebook, míralo por YouTube y suscríbete, que vamos a estar sorteando una colección de libros que todo el mundo me ha estado pidiendo. Y este video llega gracias a mis amigos de Acuedi. La editorial Acuedi te ayuda en el proceso de la publicación de tu libro. Trabaja con una editorial que tiene años de experiencia y decenas de libros publicados en el mercado. ¿Ya estás cansada de Wattpad? ¿Ni tus patas te quieren leer en Blogspot y lo de Amazon solo fue una vil mentira? Pues contáctate con los expertos, que mis amigos de Acuedi van a estar listos esperando por la publicación de tu libro. Dile que vienes de parte de la biblioteca de Merlín para que tengas un acceso al descuento. Acuedi, patrocinador oficial de este espacio de la biblioteca de Merlín y quien le pone la comida a mi gato Bigotes todas las semanas. Ahora sí, vamos con el video. Había acabado la guerra con Chile. El año 1883 fue trágico, ya que fue el año en el cual Perú finalmente tuvo que ceder ante las presiones de Chile. Y como ya sabes que un mal no viene si no viene después de otro, si no mira a Alan Fujimori. Pues después de la guerra con Chile comienza un periodo de la historia conocida como la Reconstrucción Nacional, que puede sonar bonito, pero en un inicio era una inestabilidad tremenda, ya que una serie de caudillos van a querer tomar el poder del Perú. Hasta que va a pasar un fenómeno interesante. Nicolás de Piérola se va a convertir en presidente del Perú y con él se va a iniciar una nueva etapa conocida como la República Aristocrática, o sea, el gobierno de las familias de clase alta vinculadas a la exportación. De esto ya habíamos comentado un poco más detallado en el video sobre los ayelistas, que si no sabes cuál es, pues puedes revisar en la lista de videos del canal. Según la Gran Historia del Perú, editado por El Comercio, una colección de artículos de historia que ha sido supervisado por el historiador Franklin Pease, así que no lo subestimes, se menciona que durante la República Aristocrática se dio un impulso tremendo al tema agrícola exportador, y esto obviamente va a beneficiar a las familias que se dedicaban a este negocio, que son las familias aristocráticas u oligárquicas. Hay todavía un debate sobre esos términos. Estas grandes familias estaban vinculadas a un partido político que ya había venido desde antes de la guerra con Chile, que es el Partido Civil, y pues este partido era quien dirigía todo este proceso de reconstrucción nacional basado en una intensa dependencia de comercio con los norteamericanos y los europeos. Y aquí vamos a tomar el primer dato importante para entender la historia del cine. Para la oligarquía o las clases altas en el Perú, Europa y Estados Unidos eran los modelos a seguir. Y cuando te digo que eran los modelos a seguir en todo. Según el historiador Orrego Penagos, en 1895 se calculaba que el número de familias, o mejor dicho, el número de personas vinculadas a la clase alta podía llegar hasta los 18.000. Ahora, ¿cómo vivía la clase alta del Perú durante los años de la República Aristocrática? Según el historiador Flores Galindo, en el capítulo 2 de sus obras completas, se habla acerca de la mentalidad oligárquica, y una de las cosas que él resalta es que estaban muy vinculados a los temas religiosos, y esto obviamente era un rezago de la herencia colonial. También se menciona de que tenían muchos vínculos de sociabilidad en sus clubes, en clubes exclusivos obviamente, pues, como el Club Nacional, el Jockey Club o el Country Club o el Club de la Unión. Otros lugares de sociabilidad tempranos eran los colegios, ya que los colegios eran lugares donde los niños sociabilizaban con gente de su misma categoría. Entre estos colegios, Orrego Penagos menciona que podrían estar la Recoleta, el Champañat o el Villa María para el caso de las chicas. Y por otro lado, Ruiz Ceballos señala que dentro de ellos existía una cultura endogámica.
o sea, alianzas matrimoniales entre familias con fines económicos y con fines también de establecer contactos para futuros planes de negocios. Ahora, ¿por qué te describo el mundo cotidiano de la oligarquía peruana? Pues que cuando llega el cine, llega específicamente primero a estos sectores. ¿Te acuerdas que te dije que el modelo que sigue la República Aristocrática es el modelo europeo y norteamericano? Pues resulta que en Europa se está viviendo un momento intenso llamado la Belle Époque o la Bella Época, que es resultado de la fe en el progreso a raíz de los grandes avances que había logrado la segunda revolución industrial, y particularmente nos vamos a centrar en el caso del cinematógrafo. Obviamente, en Perú, la oligarquía que quería imitar mucho el modelo francés también imitó su Belle Époque. Y eso va a ser toda la temática de un video porque ese es la verdad bien extenso y bien interesante. Pero hoy nos vamos a centrar en el cine. Y para hablar de este tema voy a citar el tomo 13 de la Enciclopedia Temática del Perú, en el cual hay todo un capítulo que aborda el tema de la historia del cine en el Perú, escrito por el gran Ricardo Bedoya Wilson, quizás una de las figuras más importantes de la historia del cine peruano. Para Ricardo Bedoya, la historia del cine comienza el 2 de enero de 1897. Se dice que se dio la primera función pública, primero utilizando el vitascopio de Thomas Alva Edison y posteriormente el cinematógrafo hecho por los hermanos Lumière. Habían cosas bien curiosas con estas máquinas que servían para la proyección de cintas, ya que estos primeros equipos que llegan se vendían en cantidad. La intención era tratar de llevar el cine a diversas partes, o al menos a ciudades que tengan un potencial público para que puedan ser apreciadas. Se menciona que el cine en un inicio era itinerante y particularmente resalta el caso de Ica y Arequipa. Algo bien curioso de esta primera etapa del cine prácticamente a fines del siglo XIX es que los dueños no solamente vendían entradas, sino también se dedicaban a hacer críticas y observaciones a la película, o a lo que se esté grabando, porque ya vamos a ver que no desde un inicio fueron películas, e incluso cantaban y bailaban en los intermedios de las funciones. Yo no me imagino al dueño de Cineplanet contando chistes como Tornillo ahí en el medio del crédito de los Avengers. El poder de la cámara era sumamente interesante, ya que permitía conservar momentos que la fragilidad de la memoria no podía conservar. Y es aquí donde se van a producir los primeros reportajes al Perú. Resalta por ejemplo la proyección que se hizo en 1899 en el Teatro Politeama, en el que se proyectaron cintas que mostraban la Catedral de Lima y el camino de La Oroya y Chanchamayo. Para 1911, en plena República Aristocrática, el cine seguía siendo toda una atracción, pero no había un espacio dedicado exclusivamente a ello, ya que se menciona que las proyecciones podían ser en restaurantes, parroquias o plazuelas. Quizá uno de los primeros cines entre comillas que va a existir en el Perú, o sea un espacio dedicado a la proyección de películas, sería la Carpa Cinema del Teatro de Barranco, que en su momento también despertó críticas, ya que muchos vecinos conservadores de la zona veían esto como una alteración de la rutina de entretenimiento barranquino que consistía en caminar y dar vueltas por el malecón. Pero bueno, la modernidad se abre camino. 1913 va a ser un año especial para el cine peruano, ya que se va a producir la primera película con argumento, o mejor dicho, la primera película peruana con argumento, ya que hasta ese momento eran básicamente grabaciones y proyecciones de cosas cotidianas. Esta primera película va a ser Negocio al agua y posteriormente Del manicomio al matrimonio, que como ya te dije tienen muy buena influencia del mundo europeo. Sin embargo, el cine va a tener un pequeño problema al llegar los años 20. ¿Por qué? Pues porque acaba la República Aristocrática y se inicia el oncenio de Leguía. Durante el oncenio, al presidente Augusto B. Leguía le va a parecer interesante esto del mecanismo del cine. Acuérdate que Leguía es un entusiasta modernizador de Lima y que está pensando preparar el Perú para el centenario de la independencia, aunque eso tiene claroscuros, hay que dejarlo bien en claro. Al Chato Leguía le parecía que estaba genial el tema del cine y comenzó a impulsar el tema del cine, pero para registrar los cambios importantes que hacía el leguismo dentro del Perú. Acuérdate que este es el gobierno de la patria nueva. Es así que en 1922 se va a crear el primer largometraje de la historia del Perú, o sea, una cinta que duraba más de una hora. Y este largometraje fue Camino de la Venganza. Algo interesante va a pasar también en 1927, que se va a producir otro largometraje, pero que no llegó a ver la luz. Atahualpa Films había producido un largometraje llamado Páginas Heroicas, que era una película orientada a relatar y a mostrar los horrores de la guerra con Chile. Sin embargo, las escenas en las que se producía el repase de los chilenos a los soldados peruanos no fueron permitidas dentro de la película. Y finalmente esta no llegó a ver la luz. Bueno, eran otros tiempos, ahora hasta gore ves en la televisión, pero para estas épocas esto tocaba fibras muy sensibles.
Y así llegamos a 1928, año en el que se va a producir una película que va a ocasionar una pequeña extinción o un debate, que es esta película llamada La Perricholi. ¿Por qué esta película despertó divisiones? Pues era por la manera en cómo había sido abordado. Según Bedoya, para el poeta José Santos Chocano, esta película le parecía bien, que estaba bien narrada y representaba un punto interesante del mundo artístico en el Perú. Sin embargo, esto a Jorge Basadre no le hizo tanta gracia, ya que consideraba que era una película muy hispanizada. Y bueno, se podría decir que esta película de La Perricholi fue la primera película que despertó todo un debate ideológico sobre estos temas. Así como tú con tus patas cuando están haciendo ahí el análisis de Interestelar para ver quién realmente salvó al astronauta, ya igualito, pero esta vez con la generación del centenario. Pese a que Perú producía largometrajes, algo de cine documental y también cortometrajes, no se llegó a consolidar el sueño de la industria cinematográfica peruana, como sí llegó a pasar en México, en Brasil y en Argentina. Y es que para Bedoya esto es porque se presentaban numerosos problemas, siendo quizá los más resaltantes el tema del dinero, el presupuesto, y también la cercanía de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, que haría muy complicados obtener los insumos para producir las películas. Y esto va a ser notable, porque en 1940 se va a producir una especie de sequía cinematográfica, ya que la cantidad de largometrajes y cortometrajes disminuyeron notablemente. Quizás algo que salvó en ese momento de la estaticidad al cine fue que en 1955 aparece el Fotocine Club de Cusco, que se dedicaba a mostrar costumbres y paisajes de la sierra peruana. Incluso aquí se va a producir una película sumamente conocida. Esta película es Cuculí de 1961, que se considera la primera película en quechua en la historia del Perú. Durante los años 60 van a aparecer figuras importantísimas en el mundo del cine y quizás una de ellas, y la más resaltante, es la de Armando Robles Godoy. Pero lo ricolino va a venir a fines de los 60. A fines de los 60 el gobierno de Belaúnde va a sufrir un golpe de estado a manos de Juan Velasco Alvarado. Esto inicia la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y adivinen qué, a Velasco le gustó el tema del cine. Y se va a crear la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica, que fue prácticamente un salvavidas para los que aún mantenían el sueño de crear un cine peruano. Es aquí donde se van a producir una gran cantidad de filmaciones, pues esta ley rigió algo de 20 años. Según los cálculos que hace Ricardo Bedoya, se calcula que se grabaron alrededor de 1200 cortometrajes, 60 largometrajes, y eso es solo un estimado. Había mucha variedad, muchísima variedad, pero quizás no tanta variedad como la que te trae la librería Desdémona. Desdémona es una librería que atiende servicios de delivery y que tiene un catálogo inmenso de libros. ¿Te has preguntado de dónde saca Christopher Nolan los argumentos para su película? Pues de los libros de Desdémona, pues papi. ¿Cómo Kubrick encontró el guión para 2001 Odisea en el espacio? Pues un día que fue a comprar libros a Desdémona. Visita a mis amigos de Desdémona en su página de Facebook y en su página de Instagram. Cotiza el libro que tanto quieres y que tanto necesitas para que no estés en esta cuarentena pues todo el día en tu casa viendo Netflix o viendo Carita de Atún en Movistar Play. Busca esa novela, ese cuento o ese libro de historia que tanto te ha gustado o que quizás te he recomendado también en alguno de mis videos. Manejan toda clase de títulos, precios y el tipo que atiende es súper buena onda. Ya sabes, pasa por su página de Facebook y por su página de Instagram, dale su respectivo like y cotiza el libro que tanto estabas esperando. Así que si en tu casa quieres tener una colección más grande de libros que la Biblioteca de Alejandría, quieres tener la sabiduría de Aristóteles entrenando a Alejandro Magno, quieres manejar más información que un arielista y quieres tener el floro más filoso que Robespierre ante los estados generales, pues contáctate con mis amigos de Desdémona y busque ese libro que tanto has soñado. Librería Desdémona, patrocinador oficial de este espacio de la Biblioteca de Merlín y mecenas de mi gato Bigotes. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora, uno puede estar a favor o en contra de este tema de la ley para impulsar la industria cinematográfica, pero lo cierto es que sí hubieron problemas con esta ley. Bedoya, por ejemplo, señala que en muchos casos chocaron con los intereses de los dueños de las salas de cine, ya que ellos decían que una ley no podía atentar contra su libertad, y que ellos decidían qué película poner y qué película no poner. Este problema es viejo, si tú eres una persona vinculada al mundo del cine peruano, o si eres un fanático del cine peruano, habrás visto que más de una vez las películas no duran mucho tiempo en cartelera. Pero bueno, estos años de la promoción de la ley del cine tuvieron algunos resultados, como por ejemplo la aparición en el cine de una de las personalidades más importantes, Pancho Lombardi. Que ya creo que mi presentación sería inútil, Pancho Lombardi se presenta solo. Durante los años 80 va a producirse otro quiebre más en la historia del cine, y es que son los años de la crisis económica y Sendero Luminoso.
Esto va a hacer que el cine se elitice un poco más de lo que ya era, ya que muchas personas de bajos ingresos no podían seguir asistiendo al cine, por lo que el cine se comienza a convertir en una actividad de clases medias y altas. Y para ponerle la cerecita al pastel, en el año 1992, Fujimori deroga esta ley que había dado Velasco para el impulso de la industria cinematográfica, despertando una gran incomodidad. Para el año 1994, Fujimori va a dar una nueva ley que va a beneficiar a la industria cinematográfica, pero esto ya se basaba más en un tema de concursos. En palabras de Bedoya, esto no estuvo muy bien ejecutado, ya que la selección era parcializada y defectuosa. Finalmente, la industria del cine parecía agonizar, ya que los cortos ya no eran rentables de hacer, y más se dejaba para proyectos de estudiantes de comunicación de los primeros ciclos. Y bueno, y el largometraje era pues ya un sueño casi imposible. Sin embargo, en los últimos años hemos visto la aparición de películas peruanas realmente buenas, como por ejemplo Retablo, que es una de mis películas favoritas. Wiña y Pacha es una película que la verdad no pude terminar de ver porque era demasiado deprimente, pero es una excelente película. Oscar Catacora, si es que algún día ves este video, te quiero, viejo. Y bueno, y en los documentales tenemos a La Gran Revolución y la Tierra, uno de los mejores documentales que he visto y que lo recomiendo. Está 20 luquitas nomás en Vimeo, colabora con estos manes, son excelentes y ese documental es A1. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas al cine y veas una película en cartelera y al costado Avengers 14 y Avengers 15, dale una oportunidad al cine peruano. A veces te sorprende con muy buenas cosas, no todo es Melania Urbina y Django en el techo, sino que hay producciones que son pero muy buenas y deberíamos darle una nueva oportunidad al cine peruano. Total, el Perú tiene historias muy buenas que contar y tiene directores jóvenes muy capaces de producir cosas geniales. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy y quería hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has querido buscar el pasaje más barato, el celular con el precio de mayor remate o importar cosas desde páginas, pero no sabes realmente cuál es el mejor precio? ¿Quisieras un cazador de precios que te pueda llevar hasta el precio más bajo del producto que has estado buscando? Pues mi amigo el Datero Cuponero es un cazador de precios online. Contáctate con él en su página de Facebook y pregúntale por el objeto que estás buscando, que él te va a encontrar el mejor precio disponible en el mercado. Te voy a dejar su contacto en la caja de descripción y encuentra el mejor precio para ese producto que tanto has estado buscando. Asimismo, si quieres convertirte en mecenas de este canal, puedes hacerlo depositando el monto que tú desees al BCP que te voy a dejar acá y yapeando o plineando al número que te voy a dejar aquí. He cambiado el número porque, como ya sabrán, hace unos días sufrí lamentablemente un robo, pero esta vez le he hecho caso a algunos mecenas que me dijeron: oye Merlin, actívate Plin. Y bueno, ya está el Plin. Puedes aportar lo que tú desees, desde un sol hasta las cintas perdidas durante la desarticulación de Cinamos. Y si no puedes, no te preocupes, con difundir este video, suscribirte al canal y recomendarlo a tus patas has hecho bastante. Estamos rumbo a los 100k, así que este canal va a crecer con tu ayuda. Soy Merlin y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.